¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hoy nos vamos a meter de lleno en una de esas historias que fascinan a todo el mundo. En Buenos Aires, una que está, pero, literalmente, bajo nuestros pies. Así que preparémonos, porque vamos a desenterrar los secretos, los mitos y las verdades de esa misteriosa ciudad subterránea. Y esta es la gran pregunta, ¿no? La pregunta del millón. Llevamos décadas escuchando hablar de túneles, de pasadizos, de todo un mundo secreto que atraviesa la ciudad. Pero a ver, ¿cuánto hay de cierto en todo esto? ¿Es pura leyenda urbana o hay algo más? Bueno, hoy lo vamos a averiguar juntos. A ver, imagínense esto por un segundo. Un laberinto que se extiende por kilómetros bajo el asfalto, conectando los puntos más importantes de la ciudad. Una red totalmente oculta, llena de misterios, de historias que nadie contó. Esa es la fantasía que alimenta el imaginario porteño desde siempre. Y la leyenda tiene de todo, ¿eh? Se habla de túneles para que los presidentes pudieran escapar de la Casa Rosada en momentos de crisis, de tesoros que los jesuitas supuestamente escondieron antes de que los expulsaran, de operaciones clandestinas, de contrabando. Pero la idea más fuerte, la que más quedó, es la de una red que conecta los edificios más emblemáticos del poder colonial. Suena increíble, ¿o no? Y esta cita lo pinta perfecto. El mito es súper específico, con protagonistas claros como los jesuitas, y con propósitos que mezclan la aventura y la historia. La imagen de los monjes moviendo tesoros en la oscuridad es muy, pero muy potente, y es clave para entender por qué la leyenda sigue tan viva hoy en día. Bueno, dejemos por un ratito la fantasía y vamos a lo concreto. Porque, ojo, bajo Buenos Aires sí que hay tesoros, pero de otro tipo. Tesoros arqueológicos. Bien, llegó el momento. Vamos a separar los tantos. La fantasía por un lado, la realidad por el otro. ¿Qué es lo que encontraron los arqueólogos cuando empezaron a excavar? ¿Y qué es lo que podemos ir a ver con nuestros propios ojos hoy? Y acá tenemos la primera joyita, el Zanjón de Granados, un lugar alucinante en pleno San Telmo. Lo que es realmente interesante de este sitio es que no era ninguna ruta de escape ni nada parecido, sino una obra de ingeniería colonial impresionante. Su función principal era una muy práctica, canalizar las aguas de un arroyo para que no se inundara todo. Una solución de ingeniería, no un escondite secreto. Y después está la famosísima Manzana de las Luces. Y acá sí, ojo, hay túneles jesuíticos, posta que existen, pero la arqueología demostró que no eran parte de una mega red que cruzaba la ciudad. Su propósito era mucho más localizado, servían para la defensa o para comunicar edificios que estaban pegados. Ahora claro, el hecho de que no se hayan encontrado los planos originales es lo que sigue alimentando todo el misterio. Y este es el punto central de todo. Lo que vemos en el Zanjón o en la Manzana de las Luces es historia pura y dura. Es la evidencia real de cómo se construyó la ciudad, que, si me preguntan a mí, a veces es mucho más fascinante que la propia leyenda. Pero a ver, el subsuelo de Buenos Aires es mucho más que un par de túneles coloniales. Hay toda una infraestructura oculta que nos cuenta la historia de cómo creció la ciudad. Miren esta línea de tiempo. Es genial porque muestra las distintas capas. Empezamos con los drenajes coloniales. Después llegaron las cloacas. Y ya en el siglo XX, dos maravillas de la ingeniería. El subte, el primero de toda América Latina, y el entubamiento de los arroyos. La ciudad crecía para arriba, pero al mismo tiempo se organizaba y expandía para abajo. Y hablando de obras impresionantes, ¿conocían este dato? Hay un túnel de 5 kilómetros de largo que pasa por debajo de la ciudad. Pero no es para espías ni tesoros. Es el túnel del ferrocarril oeste, que se construyó para llevar la carga desde Once hasta el puerto. Una solución logística, sí, pero no por eso menos increíble. Y por supuesto, no podemos hablar del subsuelo sin mencionar a las estaciones fantasma del subte. Estos lugares son una fuente inagotable de leyendas urbanas, pero la realidad es mucho más práctica. Se cerraron por cuestiones operativas, porque estaban muy cerca de otras paradas o porque la traza de la línea cambió. San José Vieja, por ejemplo, es un ícono del cine argentino gracias a la película Moebius. Ahora sí, vamos a poner la lupa de la ciencia sobre los grandes mitos para ver qué es lo que queda en pie después de todo. Esta comparación es clarísima. El mito habla de una gran red
toda conectada, pero la evidencia muestra estructuras aisladas con fines súper prácticos. El mito habla de pasadizos de escape desde la Casa Rosada, pero la evidencia histórica y arqueológica simplemente no está. No se encontró nada que lo pueda respaldar. Es la pregunta del millón. Si no existe esa gran red, ¿por qué esta historia es tan persistente? ¿De dónde sale una leyenda con tanta fuerza? Y el proceso es fascinante, de verdad. Todo empieza con hallazgos reales. Se descubre un sótano antiguo, un pedazo de un drenaje, un túnel jesuita por allá. Y ahí es cuando la imaginación empieza a volar, ¿viste? A conectar esos puntos que en la realidad nunca estuvieron conectados. Las historias se pasan de boca en boca, cada vez un poco más exageradas. Y con el tiempo, esa fantasía se cristaliza y se convierte en un mito que muchos dan por cierto. Así que bueno, llegamos al final de este recorrido. Y podemos decir que el verdadero laberinto de Buenos Aires es, en realidad, su propia historia. Y este es el punto clave. Quizá no haya una red secreta de túneles como en las películas, pero lo que sí hay es algo muchísimo más valioso. Capas y capas de historia acumulada. Cada estructura que está bajo tierra es un testimonio de una época, de un desafío y de una solución que encontraron. Este cuadro lo resume a la perfección. Cada estructura, de distintas épocas, tuvo un propósito clarísimo y funcional que respondía a las necesidades de su tiempo, desde controlar el agua hasta mover mercadería. Este es el verdadero mapa del tesoro subterráneo de Buenos Aires. Y esta frase lo dice todo, ¿no? La verdadera magia no está en el misterio sin resolver, sino en poder tocar casi literalmente el pasado sobre el cual se construyó la ciudad que hoy caminamos. Es una conexión directa con las generaciones que vinieron mucho antes que nosotros. Y con esta pregunta cerramos, porque la próxima vez que alguien ande caminando por esas calles históricas, quizás la experiencia sea distinta. Saber que debajo nuestro hay arroyos, túneles y cimientos de siglos pasados le da una nueva dimensión a todo. La historia no está solo en los edificios que vemos, sino también en ese increíble mundo que no se ve.